Hola a todos, nosotras somos Ángela María Ramírez Reina, Astrid Jimena Gómez Salcedo y quien les habla, María Isabel Ciabat Torduz, estudiantes de Derecho de la UPTC. Hoy les traemos un caso hipotético dentro del derecho internacional privado de aplicación de la ley del foro en un conflicto de leyes entre la jurisdicción colombiana y la jurisdicción japonesa. Este asunto se conocerá en la República de Colombia en el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil Familia de nivel internacional, con magistrada ponente la presente quien les habla, la doctora Jimena Gómez. El asunto a resolver será la declaración de eficacia del acto sucesoral con elemento extranjero, demandante Andrés Salazar Martínez, y la demandada será la norma extranjera inaplicable por vulnerar el orden público colombiano. Tenemos que Andrés Salazar Martínez es ciudadano colombiano y Takeshi Nakamura es japonés. Ellos contrajeron matrimonio civil el 10 de julio del 2018 en la Notaría 58 del Circuito de Bogotá, en virtud del artículo 103 del Código Civil colombiano y de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual reconoce a las parejas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio con plenos efectos civiles. La pareja estableció su residencia habitual en Colombia, donde conformaron un patrimonio conjunto que incluye bienes ubicados tanto en Colombia como en Japón. Entre los bienes adquiridos durante el matrimonio se encuentran cuentas bancarias, derechos de propiedad intelectual derivados de obras de arte realizadas por Takeshi Nakamura y un inmueble localizado en la ciudad de Tokio, Japón. El 10 de febrero del 2025, Takeshi Nakamura fallece en la ciudad de Bogotá, tristemente, durante una visita por motivos laborales. A raíz del fallecimiento de su cónyuge, Andrés Salazar cae en tristeza e inicia un proceso de sucesión en Colombia, el cual fue tramitado conforme al ordenamiento jurídico interno colombiano. No obstante, al solicitar ante las autoridades japonesas el reconocimiento de su calidad de heredero respecto a los bienes ubicados en ese país, se le negó tal condición, con el argumento de que el matrimonio entre personas del mismo sexo no tiene validez alguna legal en Japón y que, en consecuencia, no existía vínculo conyugal para efectos sucesorales. Las autoridades japonesas, además, indicaron que la madre del señor Nakamura, ascendiente consanguíneo en primer grado, es quien tiene todo el derecho legítimo sobre los bienes de causante de acuerdo con la legislación nipona. El problema jurídico que entra a resolver este tribunal es si debe el Estado colombiano, a través de esta jurisdicción, reconocer como inaplicable la norma extranjera japonesa, ya que ésta impide el reconocimiento del vínculo conyugal entre personas del mismo sexo y, en consecuencia, niega la calidad de Andrés Salazar como cónyuge y heredero de parte del patrimonio del señor Nakamura. Ahora entraríamos a analizar la norma extranjera y su inaplicabilidad en el foro colombiano, ya que aquí tenemos el Código Civil japonés, el MIMPO, el cual define el matrimonio únicamente como la unión entre un hombre y una mujer. Este concepto excluye expresamente a las parejas del mismo sexo del acceso a la institución matrimonial con efectos jurídicos sin importar su reconocimiento en el extranjero. En materia sucesoral, los artículos 887 a 890 del Código Civil japonés otorgan derechos hereditarios a familiares consanguíneos y al cónyuge superstite legalmente reconocido. Como el señor Salazar no es considerado cónyuge legal en virtud de la legislación japonesa, se le niega cualquier derecho sucesoral en ese territorio. Ahora bien, en los fundamentos jurídicos del orden público colombiano establece que la negativa a reconocer los efectos jurídicos de un matrimonio celebrado válidamente en Colombia con fundamento en la orientación sexual de los contrayentes resulta abiertamente contraria a los principios fundamentales del orden público internacional colombiano, entre los que se encuentra, primero, el principio de igualdad y no discriminación; en segundo lugar, el derecho al libre desarrollo de la personalidad; tercero, la protección constitucional a la familia en cualquiera de sus formas legítimas; y cuarto, la dignidad humana como valor fundante del Estado colombiano. La sentencia C-577 del 2011 de la Corte Constitucional establece que las parejas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio civil y a recibir los mismos efectos patrimoniales y personales que las parejas heterosexuales. Desconocer la validez de este vínculo en razón de la legislación extranjera desconoce derechos adquiridos válidamente en territorio colombiano. Conforme a lo anterior, la norma del foro que se aplica como sustituta, tenemos la Ley 21 de 1981, el cual aprueba la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado, que menciona que cuando la norma extranjera resulte incompatible con el orden público colombiano, debe desplazarse y aplicar la norma interna correspondiente. En este caso, se debe tener en cuenta el Código Civil colombiano, el artículo 1053, que habla sobre herederos extranjeros,
en el cual habla que en las sucesiones intestadas abiertas en Colombia, los extranjeros heredan bajo las mismas normas y con los mismos derechos que los colombianos. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha tenido un papel preponderante en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo. Encontramos la sentencia C-075 del 2007, el cual reconoció legalmente la existencia de las parejas del mismo sexo y les otorgó los mismos derechos patrimoniales que a las parejas heterosexuales en unión libre, al considerar que sus necesidades de protección patrimonial son similares. La sentencia C-477 del 2011 reconoció que las parejas del mismo sexo constituyen familia y tienen derecho a la misma protección jurídica que las parejas heterosexuales. Desde el 20 de junio del 2013, las parejas del mismo sexo pueden acudir ante notario o juez competente para formalizar y solemnizar su vínculo contractual. Ahora bien, la sentencia SU 214 del 2016 estableció que los matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo realizados después del 20 de junio del 2013 son jurídicamente válidos en todo el territorio colombiano. Continuando con la línea anterior, en cuanto a una solución proporcional y razonada, se tiene que la negativa de las autoridades japonesas a reconocer el vínculo conyugal entre Andrés Salazar y Takeshi Nakamura se funda en la interpretación restrictiva y discriminatoria que vulnera derechos fundamentales reconocidos por el orden jurídico colombiano. Este tribunal, como órgano del Estado colombiano, no puede convalidar los efectos de una normativa extranjera que niega la existencia de un matrimonio civil válidamente celebrado en Colombia. Lo anterior fundamentado en las normas de derecho internacional privado, donde, en aras de proteger la seguridad jurídica y aplicando las reglas del reenvío para casos como el presente, con elementos como el domicilio y la residencia del sujeto en cuestión, se decide teniendo en cuenta dichos parámetros en el caso concreto. Aunque los efectos de las decisiones jurisdiccionales colombianas no pueden imponerse directamente en territorio extranjero, es precedente declarar inaplicable la norma japonesa en el marco interno, a fin de garantizar la protección de los derechos del cónyuge sobreviviente en relación con bienes situados en el extranjero, como expresión del principio de reciprocidad y respeto por los derechos humanos. Finalmente, en mérito de lo expuesto por el voto mayoritario, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil Familia en temas internacionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar inaplicable para efectos del ordenamiento colombiano la norma japonesa que impide el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Reconocer el vínculo conyugal entre Andrés Salazar Martínez y Takeshi Nakamura como válido y eficaz para efectos jurídicos en Colombia, incluso en relación con bienes ubicados en el extranjero. Tercero, ordenar oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que por medio de la Cancillería se interpongan los buenos oficios diplomáticos necesarios ante las autoridades japonesas con el fin de que se respeten los derechos del señor Andrés Salazar Martínez como cónyuge supérstite conforme a la legislación colombiana. Esta decisión se adopta por la mayoría de los integrantes de la sala. Notifíquese, publíquese y cúmplase. Firmado por la doctora Astrid Jimena Gómez Salcedo, magistrada ponente, la doctora Ángela María Ramírez Reina, magistrada, y la doctora María Isabel Ciabat Orduz, magistrada.